Vamos a empezar entonces el estudio de la epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Son dos cartas, dos epístolas, son pequeñas las dos, la segunda más pequeña que la primera, y sin embargo su contenido pues es importante, es de gran trascendencia de hecho en la vida cristiana, especialmente pues por algunos detalles, por varios elementos que vamos a estar comentando a través de las clases que vamos a estar teniendo el día de hoy. Pues para empezar en orden, vamos a empezar con la primera epístola. No quiero, para serles sincero, no quiero utilizar mucho tiempo conociendo los antecedentes, dónde estaba la ciudad, todo ese tipo de cosas que yo pues agradecería que ustedes investigaran un poquito en ese sentido. No porque no sean importantes, lo son. De hecho voy a mencionar algunos aspectos generales que he puesto en mis notas porque no podemos pasarlos por alto, pero valdría la pena que ustedes conocieran un poquito la historia. Es muy interesante la historia de Tesalónica, sobre todo porque solamente por mencionar algunos aspectos, el nombre de Tesalónica pertenecía a la media hermana de Alejandro Magno. Fue el esposo de su media hermana de Tesalónica, por cierto, quien le puso el nombre de la ciudad en honor a ella. Antes de esto su nombre tenía que ver con una cuestión de aguas termales, de Termali era su nombre. Sobre todo porque además una ciudad que estaba más al norte, que es Filipos era el padre de Alejandro Magno. Entonces Macedonia era el reinado del padre de Alejandro Magno, es donde pues nació, donde creció este hombre de la historia, y precisamente uno de los generales es el que se casa con su media hermana y en honor a ella le pone el nombre de Tesalónica, ¿verdad? Esas son cuestiones interesantes. Tesalónica, como vamos a ver en el mapa que ustedes tienen ahí proyectado y que pueden conseguir en cualquier sitio en internet o en sus Biblias. Tesalónica es una de las provincias de Macedonia. Macedonia es un lugar situado al norte de Atenas, de Acaya, que dentro de los lugares que más conocemos nosotros en la Biblia se encuentra en la parte noroeste Filipos, en la parte media ya más al puerto se encuentra Tesalónica, y en la parte ya más al este se encuentra Berea, que es un lugar pues reconocido y mencionado en la Biblia. Sin embargo, vale la pena mencionar, porque más tarde lo vamos a tener que entender, que no eran las únicas ciudades que componían la provincia de Macedonia. Estaba también, por ejemplo, Apolonia, estaba Neápolis, al noroeste estaba Tracia, estaba Epiro por el otro lado, norte, sureste, oeste, al noroeste. Entonces, son esos lugares que Pablo va a referir y va a mencionar en su epístola, no de manera implícita, sino explícita, y que vale la pena que nosotros mantengamos en nuestra cabecita todos esos lugares que estaban incluso más hacia el sur: Corinto, la provincia de Cencrea, todo lo que es Acaya y Atenas. ¿Ok? Bien. ¿Qué datos generales, a mi juicio, por supuesto siempre bajo la mejor opinión de ustedes, vale la pena conocer, cuando menos para poder introducirnos en el estudio de la epístola? Bueno, en primer lugar tenemos que saber que fue una iglesia establecida por Pablo en su segundo viaje misionero y que se encuentra relatado en Hechos capítulo 17, y sí es importante que nosotros vayamos a esa parte de la escritura, pues para que nosotros nos ubiquemos un poquito en el contexto histórico, sobre todo en cómo se dieron los hechos en la fundación de esta iglesia. Y se encuentran básicamente del versículo 1 al versículo 9, donde dice así la palabra de Dios. Dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica. Por eso yo les comentaba que conocían los lugares que están. Anfípolis era una ciudad que estaba más al noroeste, ya se los señalaba hace rato, y Apolonia. Llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Recuerden ustedes que la costumbre de Pablo siempre era llegar a las sinagogas por muchas razones. Él era judío, se sentía pues quizás en familia, eran lugares públicos, eran lugares donde le permitían a cualquier varón de cierta edad tomar lo que nosotros llamaríamos el púlpito, o la parte de enfrente, y ahí aprovechaba siempre él para predicar. Y Pablo, como acostumbraba
Fue a ellos, era uno de sus métodos de trabajo, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Es decir, uno de los primeros grupos a los cuales Pablo les comparte el Evangelio al llegar a Tesalónica, pues es a los judíos. Sin embargo, más tarde vamos a aprender que al ser una ciudad portuaria, y por la ubicación que tenía, en realidad los judíos eran extranjeros allí. La ciudad estaba más conformada por gentiles, por personas de otras provincias. Era un puerto, había mucho comercio, entonces en todos los lugares donde había comercio eran atraídos los judíos, y de acuerdo a las normas judías, cuando ya se tenían por lo menos 10 varones, se podía formar una sinagoga. Así que durante 3 semanas el apóstol Pablo está en la sinagoga, discute con ellos, les presenta el Evangelio, la palabra de Dios. Déjenme decirles, hermanos, que aunque la Biblia de manera muy clara y contundente dice que Pablo estuvo 3 días de reposo, algunos historiadores bíblicos consideran que por el contenido de la carta es muy probable que Pablo haya pasado más tiempo en esta región. Si fue así o no, no lo sabemos, ¿ok? Lo cierto es que hay tal profundidad en el conocimiento de las escrituras que tienen los hermanos de Tesalónica que nos podría hacer pensar que sí. Incluso cuando ustedes leen la epístola, se van a dar cuenta que constantemente dicen, y como sabéis, y como sabéis, y como vosotros sabéis, y ustedes saben, y ustedes saben. Es decir, Pablo cuando escribe su primera epístola le escribe a una iglesia que sabía, que estaba muy bien informada, muy bien enterada de prácticamente todos los aspectos que Pablo está mencionando. A mí personalmente me parece que es un poco difícil enseñarle en un periodo corto de 3 semanas a una iglesia todo lo que Pablo está mencionando en esta epístola. No que sea imposible, porque además tengo que considerar un punto. ¿Y cuál es ese punto? Bueno, que Pablo, quizá las 3 semanas que estuvo allí, pues estaría a lo mejor ya con la congregación o con la iglesia, pues hablando con ellos de lunes a domingo, y eso a lo mejor entonces sí me haría pensar que tuvo tiempo de enseñar suficiente. Lo cierto no, incluso me parece que no es importante, pero es un detalle que vale la pena que ustedes conozcan. ¿Qué estuvo haciendo? Dice 3, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Bueno, al estar hablando con judíos, una de las primeras cosas que Pablo siempre quería demostrar era que es el Cristo. Jesús es el Cristo. ¿Ok? Bien. Dice más adelante la misma palabra de Dios, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Es decir, rápido empezó a darse el fruto de la predicación del apóstol Pablo. Algunos griegos, algunos varones, algunas mujeres nobles, se entiende como mujeres pues de buena posición. Eso es algo importante también. Por ejemplo, algo que pasaba en Corinto no había muchas personas que sí las había nobles, es decir, de buena posición económica o social. Sin embargo, cuando Pablo llega a Tesalónica, algunas mujeres sensibles a la palabra de Dios escuchan el Evangelio del apóstol Pablo, y entonces vienen a Cristo Jesús en su corazón como Salvador personal. Y dice, no pocas, no da un número, pero da a entender que era un número elevado, dice, o cuando menos considerable, ¿no? Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Ustedes saben que los judíos habían propuesto algo: perseguir a Pablo. El perseguidor se convirtió en perseguido. Y entonces, donde quiera que Pablo iba, los judíos iban siguiéndolo, iban tras sus rastros para oponerse a la predicación de la palabra. El problema, o lo triste, yo diría más bien lo triste más que el problema, es que los judíos habían llegado a tener tal celo por el resultado del Evangelio o por la palabra que se predicaba, hermanos, que no se conformaban con oponerse o con estorbar a la predicación, sino que también alborotaban a la gente, al grado tan poco ético, si es la palabra correcta, sino cuando menos quiero usar esa para que no se escuche incluso ofensiva. Dice, usaban personas ociosas, y quiero pensar que las sobornaban con tal de que ellas fueran a causar alborotos en el lugar donde Pablo estaba predicando. Y no solamente un alboroto, sino que además eran alborotos muchas veces violentos. Dice, pero no hallándolos, trajeron a Jasón
y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Y por eso quise leer Hechos 17, porque lo que la palabra de Dios dice es que el impacto o el poder del evangelio, cuando se predica de la manera en que Pablo lo predicó en Tesalónica, porque cuando llegamos allá ya no voy a tener que explicar mucho eso, es capaz de crear una gran conmoción o de trastornar a las personas que están escuchando el evangelio. Bien, pensemos en esto. Tesalónica era un lugar donde había mucha idolatría, y de repente llega alguien a predicarles el evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con los ídolos, que no tiene nada que ver con las costumbres. Y entonces yo les invito a que ustedes traigan a su memoria lo que pasa con Pablo cuando llega a Éfeso. ¿Se acuerdan? Con contienda de los efesios, todo ese alboroto. Bueno, dice la palabra de Dios que ellos llegaron a trastornar. Y fíjense, pudiera parecer una exageración lo que están diciendo aquí los judíos, esos que trastornan el mundo entero, pero la verdad es que sí es cierto. Sí habían hecho esto. Pablo y su equipo sí habían hecho eso con el mundo conocido en su tiempo. A donde quiera que ellos iban, la gente de alguna o de otra manera se enteraba que allí, en esa colonia, permítanme usar un término moderno, o en esa provincia, había alguien predicando la palabra de Dios. Eso es algo que nosotros debiéramos de aprender. Debiéramos de procurar que cuando vamos a un lugar nuevo a predicar la palabra, debemos de estar dispuestos a hacer algo que haga que todo el mundo se entere de que allí hay un grupo de personas predicando la palabra de Dios. Y por eso de repente a lo mejor aquellos que lo acostumbramos andamos a lo mejor voceando en las calles, ¿no? Y andamos haciendo a lo mejor las campañas de evangelismo y los eventos ahí en el parque, o obras de teatro, o cantos, ese tipo de cosas. Hacemos un poco escándalos, si ustedes le quieren llamar, pero con un buen propósito. ¿Cuál es? El predicar la palabra de Dios, el que la gente sepa. Dice: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. ¿En qué se amparaban los judíos? En algo muy tramposo. ¿Qué era? Culpar a Pablo de un sedicioso, de alguien que estaba levantando a la población en contra del gobierno. Y me parece que era una buena técnica, cuando menos no era tan, ¿cómo les pudiera decir? Tan tontos, ¿no? Porque ellos sabían que si ellos iban a la autoridad simplemente a decirles que había allí algunos predicadores ambulantes, pues probablemente la autoridad les iba a decir: ¿saben qué? No vengan a nosotros con tonterías. Pero si tú llegas con la autoridad de una provincia y le dices que ha llegado a tal lugar una persona que está causando alboroto, uno, y dos, que está contraviniendo a las autoridades o a las costumbres, entonces ya estás en un problema. Entonces ya te estás echando la bolsa a las autoridades, y estás logrando que esas autoridades estén en contra precisamente de ese grupo que está predicando. Y alborotaron al pueblo, lo consiguieron, y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, ¿se dan cuenta? Lograron su propósito. Ese era el propósito. Uno, que la gente dijera: oye, no, ¿sabes qué? Lo que ellos están predicando es mentira, te quieren cambiar la religión. Quieren que tú abandones esto, que abandones el otro, y aquí autoridad te quieren quitar, te quieren hacer a un lado. Y entonces obviamente lograron su propósito. Dice: pero tenía la fianza de Jasón y de los demás los soltaron. Bueno, ellos, Jasón al parecer sí fue encarcelado, algunos hermanos más con ellos, entonces toman la decisión de pagar la fianza. Y después dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y así hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. ¿Qué fue lo que pasó? Tenemos que intuir que entre el versículo 9 y el versículo 10, el autor Lucas nos está diciendo algo entre líneas. ¿Y qué es? La turba realmente no se calmó. ¿Por qué? Porque logran sacar a Jasón, logran sacar a los hermanos de la cárcel, se aceleran y probablemente tenían pensado ir contra Pablo. ¿Se acuerdan lo que pasó en Iconio y en Listra, que lo apedrean y cómo le va? Y entonces Pablo, de una manera muy sabia, acepta lo que hacen los hermanos, lo sacan de noche y lo envían hasta Berea. Es decir, huyen
Pablo tiene que salir huyendo de Tesalónica. Y esto es algo que nosotros tenemos que pensar también, tenemos que considerar, hermanos, porque quizás muchas veces nosotros como cristianos decimos, no, es que yo tengo que enfrentar todas las cosas por el Evangelio. A ver, no, espérate. Sí dice la Biblia que Dios ama cuando un creyente muere en su nombre, pero no dice que te vayas a entregar a que te maten. Hay ocasiones en que lo mejor es salir, y en este caso lo que Pablo consideró como mejor es salir huyendo, tener que irse a otro lugar por seguridad de su propia vida, por seguridad de la obra que estaban haciendo allí. Fue una decisión prudente, entonces él tiene que salir huyendo. Pero ojo, con el tiempo, algunas personas que se introducen a Tesalónica les quieren hacer creer a la iglesia que el que Pablo se haya escapado era muestra del poco amor que tenían hacia ellos. ¿Ok? La segunda cosa, el segundo dato general que nosotros vamos a aprender el día de hoy es este. Acudió a aquel lugar debido a la visión del varón macedonio. Hechos capítulo 16, versículo 9. Y ven lo que dice la palabra de Dios desde el 6, el contexto. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Acuérdense que Troas era una parte que estaba hacia el noroeste, ¿verdad? Ya casi cruzando hacia Macedonia. Dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie y rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Esto es algo muy bonito. ¿Por qué? Porque lo que esta visión del varón macedonio nos va a enseñar más tarde es esto. En Tesalónica había gente que estaba esperando que alguien les predicara la palabra de Dios, que era sensible a la Escritura, que quizás de alguna manera estaban en su corazón anhelando algo. Yo no me atrevo a decirles si ya sabían de Jesús, pero algo estaban anhelando ellos. Y ese varón macedonio dirige los pasos de Pablo para llevarlo a algún lugar a donde el Evangelio iba a ser bien recibido. Y mientras estaba yo estudiando este material para compartirlo con ustedes, decía, Dios, ¿por qué no nos mandas un varón macedonio? Pero después yo mismo me respondí, no tuvo que responderme Dios. Dije, no, porque si Dios nos mandara un varón macedonio, habría lugares a donde no iríamos. No sé si me explico. Es decir, en esa ocasión, en la soberanía de Dios, y subrayo eso, Dios en su soberanía decide cambiar los planes de Pablo, porque él quería quedarse en ciertos lugares. Ustedes ya lo leyeron, en Misia, en Bitinia, pero el Espíritu le dice no le interesaba al Espíritu que estuvieran allí. Ustedes ya lo estudiaron en Hechos, claro que sí, solo que no era el momento, como muchas veces no es el momento para trabajar en ciertos lugares, ¿no es cierto? Y tenemos que aceptarlos como tal. Y entonces Pablo, que finalmente dependía de Dios o del Espíritu Santo en este caso, dice, ok, y yo voy para allá. Y entonces guía sus pasos a un lugar que va a abrir las puertas a toda una región que va a escuchar el Evangelio de Jesucristo. ¿Cómo poder entender la visión del varón macedonio y la soberanía de Dios al mandar a Pablo allí? Me parece que es fácil entenderlo, porque nosotros vamos a aprender qué clase de iglesia se estableció allí. No fue una iglesia común, era una iglesia especial. A mí me parece que la iglesia de Tesalónica es una iglesia muy especial. Muchos quizás cuando estudiamos la Biblia volteamos a Éfeso, volteamos a no sé, cada quien puede tener su propia iglesia favorita, pero la iglesia de Tesalónica, hermanos, era una iglesia extraordinaria y especial. Y por eso Dios quiso que la obra llegara a ese lugar. ¿Por qué? Por la influencia que vendría a tener después. Bien, pero ubiquémonos en aquel momento en el que Pablo, su equipo misionero, Silas, Timoteo, llegan a este lugar. Dice la palabra de Dios, muchos creyeron. Sin embargo, como ya leímos en el contexto, también hubo una férrea oposición de los judíos, originando que Pablo pues escapara. Y esa oposición, básicamente a lo que se refiere es, siempre estaban buscando la manera de
de echar a perder los planes. Imagínate, hermano Beto, que tú tienes una campaña de evangelismo público allá en Terranova, ¿no? Y ya organizaste todo, ya tienes todas las actividades, y de repente te llega un grupo, no voy a decir cuál, pero cualquiera, y te empieza a alborotar allí. No, que esos que están enseñando, no, que se vayan, no, que córranos de aquí. Imagínate, eso es lo que hacían los judíos. Y alborotaban a la gente para que incluso se levantara en contra de lo que nosotros hacíamos. Algo que tenemos que saber, hermanos, es que Tesalónica era una ciudad importante, la más grande de la provincia de Macedonia. Llegó un día en que se convirtió en la capital de la provincia romana de Macedonia. Y esto es importante, porque al ser una provincia romana, tenía sus propias leyes, sus propios gobernantes, y tenía una trascendencia sobre las demás colonias, sobre las demás ciudades. Es decir, el impacto que se tenía sobre las demás que había alrededor era importante. Entonces, política y estratégica era un buen lugar, su ubicación. Y eso más tarde, la misma Tesalónica lo va a aprovechar cuando ya una iglesia está establecida en ese lugar. Guardemos eso en nuestra cabecita. 5. En los días de Pablo fue una comunidad con su propio gobierno. ¿Por qué? Ya lo decía yo hace rato, llegó a convertirse en una provincia romana. Era una comunidad gentil, pero también había judíos. Había gente de muchas nacionalidades. Entonces, si era una comunidad gentil y había unos judíos, eso significa que la mayor parte de los miembros de la iglesia de Tesalónica eran gentiles. Eso es importante también que lo comprendamos para cuando leamos el capítulo 1. 7. La carta fue escrita desde Corinto, ahí se me fue una O, es Corinto, alrededor del 51 después de Cristo. Algunos son, ahora, fíjense, esto es interesante. Algunos piensan que la primera epístola a los tesalonicenses fue la primera epístola que Pablo escribió durante todo su ministerio. Algunos piensan que fue la epístola de Gálatas. Para serles sincero, la mayoría se inclinan por Gálatas y solamente unos pocos por Tesalónica. Ahora, ¿por qué es importante saberlo? Porque el contenido de la epístola a los Gálatas, si fuese la primera, significa que entonces su primera epístola pues tuvo una connotación triste, porque es una epístola en la que habla de disciplina. Pero es importante saber que entonces uno de los primeros escritos de Pablo fue la de Tesalónica. ¿Por qué? Porque en esa epístola nos vamos a encontrar con contenido escatológico. Ahí radica la importancia de la epístola a los tesalonicenses. Y también porque vamos a aprender que el trabajo misionero de Pablo, pues desde un principio fue un trabajo muy fructífero. Es más, como punto número 8 podemos decir que casi una cuarta parte, fíjense, casi una cuarta parte de la primera epístola y cerca de la mitad de la segunda trata con un tema escatológico. ¿Cuál es? La segunda venida de Cristo. Es el tema que va a dominar la primera. Probablemente algunas cosas quedaron pendientes por allí al escribir la primera, y entonces Pablo escribe la segunda carta algunos meses después. Algunos incluso dicen que probablemente primero escribió la segunda y después escribió la primera, debido al contenido de la segunda. En nuestra Biblia la primera dice que es primera y la segunda dice que es segunda. Entonces ese es el orden que nosotros vamos a mantener siempre, que finalmente no hay una alteración del contenido. ¿Ok? 9. Hablemos del propósito. Este sería el último dato general que a mí me interesa que nosotros conozcamos, hermanos, de esta epístola. ¿Y cuál es? Pablo tuvo cuando menos 4 propósitos al escribir la epístola a los tesalonicenses. Podemos encontrar algunos más buscándolo un poquito, pero me gustaría detenernos en esos 4. Inciso A, el primero, animar a los cristianos de Tesalónica. Animarlos a que, bueno, pues a que ellos sigan adelante en su vida cristiana. Inciso B, y me parece que ese es uno de los más importantes, corregir una mala información acerca de él mismo. ¿Y cuál era esa mala información que algunos críticos habían circulado? Que a Pablo no les importaba. Dicen, oye, mira, Pablo en realidad no le importa este lugar, no le importa esta iglesia. Por eso acuérdense que incluso salió huyendo, ni siquiera les avisaría a todo el mundo. Es más, no ha regresado.
a este lugar. Así que Pablo realmente no se preocupe mucho por ello, no le tome mucha importancia, porque él no tiene ningún interés en este lugar. En tercer lugar, inciso C, dar instrucciones para contribuir al crecimiento espiritual. Por un lado, para animarlos a que sigan adelante, pero también decirles cómo pueden ellos seguir adelante, cómo pueden crecer más, porque los hermanos de Tesalónica definitivamente eran una iglesia que estaba creciendo. Si tú y yo quisiéramos saber cómo podemos comprobar que una persona verdaderamente ha recibido a Cristo y está siendo un buen discípulo de Cristo, tenemos que leer la epístola de Pablo a los tesalonicenses, definitivamente, porque en ella aprendemos precisamente cuáles son los pasos que tiene que dar alguien que recibe verdaderamente a Jesucristo. El inciso B, sosegar, es decir, tranquilizar a los que estaban agitados, y me parece que es el segundo punto de los 4 más importante, sosegar a los que estaban agitados y confusos respecto a la segunda venida de Cristo. Al parecer, hermanos, se levantaron por allí algunos rumores ante la iglesia que decían que la segunda venida de Cristo era inminente, estaba prácticamente a la vuelta. Y entonces algunos hermanos de la iglesia se preguntaban, bueno, si Cristo Jesús está por venir, ¿qué va a pasar con los hermanos que ya murieron? Ellos no van a poder ver al Señor Jesús en su venida, no van a poder disfrutar de la presencia del Señor Jesucristo. Y entonces Pablo precisamente va a tranquilizar a los hermanos al escribirles la epístola, y más que tranquilizarlos, les va a venir a confirmar lo que él ya les había enseñado. ¿Ok? Bien, vamos a ir al capítulo 1. Cuando haya alguna duda, alguna pregunta, pues con toda confianza deténganme. Si no, entiendo que me estoy explicando con claridad, o que de momento no está surgiendo alguna duda. Cuando surja, pues también con toda confianza díganme para poder detenerme. ¿Ok? Bien, vamos al capítulo 1 entonces de la epístola de Pablo a los tesalonicenses. Y vamos a, no quisiera utilizar un bosquejo que es fácil hacerlo en realidad en esta epístola. Me voy a ir por capítulos. Siempre me gusta más a mí ir por capítulos, porque me permite analizar de manera importante cada uno de los versos que nosotros encontramos ahí. Entonces, dice la palabra de Dios, capítulo 1, versículo 1. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, en primer lugar, Pablo va a entrar directamente, presentándose a sí mismo como aquel que está escribiendo la carta. Él quería que lo recordaran como el fundador de la iglesia, como aquel mismo que había estado con ellos predicándoles la palabra. Pero quiero que notemos algo. La epístola de Pablo a los tesalonicenses es de las pocas epístolas, sino que de 2 o 3 nada más, en las que él se presenta simplemente con su nombre, no con su título. Él no utiliza el término apóstol. ¿Por qué? Porque Tesalónica, podemos decir, era una iglesia sana, en el sentido de que no habían puesto en tela de juicio su apostolado, su ministerio, como pasaba por ejemplo con los Gálatas, o como tiene que hacerlo también con otras en otras iglesias. Simple y sencillamente se presenta como Pablo. Pablo va a presentar a aquellos hermanos que lo acompañaban cuando él estableció la iglesia, y en este caso Silvano. Silvano es el nombre romano de Silas, del cual se habla en el libro de Hechos, capítulo 15, versículo 27, y también por ahí en el capítulo 13. Silvano o Silas era un profeta en la iglesia de Antioquía, era alguien que predicaba la palabra de Dios, y que cuando Pablo tomó la decisión de dedicarse al ministerio, pues él también lo acompaña. Él fue compañero en el segundo viaje misionero de Pablo y colaboró en el trabajo en Tesalónica. De hecho, hace rato que leímos el capítulo 17 del 1 al 4, por ahí pudimos ver su nombre. Y después va a hablar de Timoteo. Timoteo, a diferencia de Silvano, él fue compañero desde el primer viaje misionero. Hay algo interesante. ¿Por qué les va a mencionar a Timoteo? Porque él había sido enviado para confirmar a los santos, a los hermanos de Tesalónica. Pablo, para cuidar muchas veces de las iglesias que él establecía, hermanos,
ustedes saben que él tenía también una táctica. ¿Y cuál era? Mandaba a sus representantes. Y comúnmente Timoteo era uno de ellos. De tal manera que Timoteo no solamente fue el enviado a Corinto para verificar la problemática de la iglesia, no solamente fue enviado a Éfeso para cuidar la iglesia un tiempo en el que probablemente se quedaron sin un pastor formalmente establecido, sino que ahora, cuando Tesalónica también tiene la necesidad, entonces Pablo va a mandar a Timoteo para verificar o confirmar a los santos, y también para llevar noticias a Pablo de cuál era el estado espiritual de los hermanos de Tesalónica. ¿Qué fue lo que originó la epístola de Pablo a los tesalonicenses? El reporte de Timoteo. ¿Ok? Eso es algo importante. Es bonito saber, hermanos, que Timoteo era un hombre conocido prácticamente en la gran mayoría de lugares. Pablo se dirige a la iglesia, a la eclesía. Vale la pena mencionar que eclesía, pues es el término que con el paso del tiempo vino a utilizarse para distinguir a las congregaciones. Ustedes ya saben, porque ya lo hemos estudiado en otras materias, que el término eclesía o eclesía sí, en la época apostólica designaba una asamblea que se reunía para tratar asuntos de Estado, y que ese término con el tiempo vino a utilizarse para distinguir también a la asamblea, en este caso, que se reunía para alabar el nombre de Cristo. Quiero mencionar esto, quizá lo pude pasar por alto, dado el avance que tenemos ya, pues esta es una materia del quinto semestre, pero vale la pena decir que cuando Pablo escribe a los hermanos de Tesalónica, él no utiliza un nombre, o no hay un nombre distintivo en la iglesia, no es la iglesia Agua Viva, por ejemplo, o no es la iglesia Pan de Vida, simplemente es la iglesia de Tesalónica. ¿Por qué? Porque en la Biblia nos vamos a dar cuenta que la costumbre o lo más común era que las iglesias tomaran como nombre el lugar donde se localizaban. ¿Por qué? Bueno, la Biblia no nos dice por qué. Me parece que era algo simple y sencillamente que hacía ver a la gente de ese lugar que esa iglesia pretendía que la localidad lo viera como algo suyo, o la viera como algo suyo, como algo propio. Entonces, a mí me parece algo bonito que aquellas iglesias que mantenemos la costumbre, y quien tiene nombre tampoco está pecando, ¿verdad? Porque de alguna manera, cuando una persona pasa y dice iglesia bautista misionera en fulano de tal, de alguna manera la gente dice, es una iglesia de esta colonia, de este lugar. Y finalmente es para beneficio de ese lugar que se establece una iglesia, como que da la idea precisamente de ese compromiso personal con ellos. No es alguien extraño, no sé si me explico. Y entonces, en ese sentido, Pablo reconoce a la iglesia, entonces solo el de la ciudad donde se localizaba. Y entonces dice, en Dios Padre, ahora, a la iglesia de los tesalonicenses esa frase en es una frase que implica en comunión con, en comunión con. Es decir, es una iglesia que está en relación o está en comunión con Dios Padre y en relación o comunión con el Señor Jesucristo. Ahora bien, al ser la primera o la segunda o de las primeras epístolas de Pablo, quiero que nosotros veamos que cuando él habla del Señor Jesucristo, él va a utilizar tres apelativos, tres nombres para referirse a él. Él va a combinar el nombre Señor, el nombre Jesús y el nombre Cristo. Esto es importante porque parece que no lo es. Sin embargo, tenemos que pensar en esto. Era una provincia romana, y en la época romana, o en la época apostólica, el emperador a sí mismo se hacía llamar Señor. Y el emperador, el Curios, porque Señor es la traducción de la palabra griega Curios, realzaba o posicionaba al emperador en una posición de reina. ¿Ok? Entonces, aquí lo que está diciendo el apóstol Pablo es: Jesucristo es Dios. Ahora, también tenemos que saber, hermanos, que Curios es la palabra que se utiliza en la Septuaginta para traducir el nombre de Jehová.
Eso significa que lo que Pablo está diciendo es: Jesús es Jehová. Dios vino al mundo en la persona del Señor Jesucristo. Él es Jehová, Él es Jesús, Él es el Salvador. Ese nombre con el cual se da a conocer el Señor Jesucristo como el Salvador. ¿De qué? Él salvará a su pueblo, dice la palabra de Dios. Él salvará al mundo. El Salvador, en este caso, ¿de qué? Del mundo. Y también utiliza la palabra Cristo en combinación con Jesús. Jesucristo, que es el término griego para Mesías. Entonces, Él es Dios, Él es el Salvador, Él es el Mesías que el mundo estaba esperando o estaba deseando que viniera, y que llegó en la persona del Señor Jesús. ¿Por qué Pablo se toma la molestia en hacer esa mención? Bueno, porque él dice en el saludo: gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo va a decir dos cosas. En primer lugar, gracia. Esas bendiciones que solamente provienen de Dios y que solamente Dios puede dar a alguien, pero que cuando van en unión, por eso la figura que se está presentando, ¿verdad?, como de un cilindro encima del otro, paz. La primera es charis, gracia, y la segunda eirene, que es paz. Y paz, lo hemos mencionado ya en otras materias, es el resultado de la relación armónica entre Dios y el hombre, que proviene precisamente por la gracia recibida a través de la salvación de Jesucristo. Entonces, Pablo está diciendo: hey, yo quiero que ustedes como iglesia reciban toda clase de bendiciones, y que la relación que ustedes tienen con Dios, ¿verdad?, sea buena, sea una relación de paz. Ahora, Pablo dice: estas dos cosas, la gracia y la paz, ustedes la pueden tener de Dios Padre y la pueden recibir también del Curios Cristo, o del Curios Yoshua, Jesús, de ese Mesías. Él tiene el poder de darles a ustedes eso mismo. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios en Hechos 17 que cuando él llegó a predicar en Tesalónica, él llegó predicando de Cristo. Y por eso quiere que ellos tengan en claro que ese Cristo tiene ese poder para darles bendición. ¿Ok? ¿Sí me estoy explicando? Excelente. Entramos entonces al verso 2. Dice así: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Y quiero resaltar aquí algunos aspectos interesantes. En primer lugar, damos gracias. Pablo estaba muy contento, hermanos, con la iglesia de Tesalónica. Y cuando oraba, le decía al Señor: Señor, gracias por estos hermanos. Gracias por la forma en la que ellos están creciendo. Gracias por la manera en que están recibiendo tu palabra. Y dice: haciendo memoria. Y me llamó mucho la atención esa frase, haciendo memoria. ¿Por qué? Porque la palabra griega neia, con una M al principio, M-N-E-I-A, que no solamente significa mención en el hecho de recordar uno por uno, porque vean lo que dice el versículo: haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Y más tarde se va a referir a todos. Pablo era un hombre que tenía una capacidad de parte de Dios de tener una memoria prodigiosa y de poder orar por cada uno de los hermanos. Pero cuando se acordaba de ellos, la palabra neia significa recordar con cariño. Porque no te puedes acordar de un hermano cuando estás orando. Y bueno, iba yo a decir algo, pero a lo mejor pego en hacer algo que no es real. Muchas veces tú puedes orar, porque tu responsabilidad y la mía es orar por todos los hermanos de la iglesia. Es probable que en alguna ocasión, cuando estemos orando, te recuerdas de un hermano, pero a lo mejor no lo recuerdas con mucho cariño. Porque ese hermano a lo mejor que es cabezón, que es lactosa, que te provoca ciertos dolores de repente del estómago, pero sabes que lo tienes que recordar. Bueno, tenemos que amarlo para que eso sea un sentimiento que no está allí. Pero cuando Pablo hablaba con los hermanos, dice: oigan, yo los recuerdo con cariño. ¿Por qué era importante, hermanos, que Pablo les dijera que lo recordaba con cariño? Porque sus opositores decían: hey, ustedes no le interesan a Pablo. Y Pablo lo primero que quiere que ellos sepan es: ustedes sí me interesan a mí. Tanto que oro por ustedes, y cuando lo hago,
lo hago con amor. 3. Acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de nuestra fe, del trabajo de nuestro amor y de nuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Carambas. Pablo dice, yo me acuerdo de ustedes, pero ¿cómo lo hago? Sin cesar. Adeleitos es la palabra griega que significa ininterrumpidamente. Es decir, no solamente lo recordaba con cariño, porque una cosa es recordar a alguien que tú puedes pasar, ay, me acabo de acordar de los hermanos de Tesalónica, hace mucho tiempo que no me acordaba de ellos. No, dice, ininterrumpidamente me acuerdo de ustedes, siempre los llevo en mi corazón, siempre están ustedes presentes conmigo, sin cesar, y lo recuerdo delante de Dios. ¿Por qué? Porque oro por ustedes. Ahora bien, ¿qué es lo que recordaba Pablo de los hermanos? ¿O qué hacía que Pablo se acordara también ininterrumpidamente de los hermanos? De 3 cosas. Se acordaba de sus obras como fruto de su fe, del trabajo como fruto de su amor y de su constancia como fruto de su esperanza. Hermanos, esto es muy importante y quiero resaltarlo, por eso pretendí utilizar algunos colores distintos en este sentido, que me parece que este cañón que estoy utilizando no toma algunos, aunque creo que sí se distinguen más o menos. Quiero que veamos 3 cosas. Los hermanos de Tesalónica se estaban distinguiendo por algo: por sus obras, por su trabajo y por su constancia. ¿Ok? Eran 3 cosas que caracterizaban a la iglesia: obras, trabajo y constancia. Ahora bien, esas obras que ellos hacían, hermanos, eran movidas por algo, y lo vamos a ver un poquito más adelante. Tenían relación con su fe, el trabajo estaba relacionado con su amor y la constancia estaba relacionada con su esperanza. Pero quiero que noten que yo estoy utilizando un término para describir cada una de estas 3 cosas, y es fruto, porque esas obras eran fruto, ese trabajo era fruto y esa constancia era fruto. Hermanos, quiero que nosotros recordemos algo. Vayan conmigo por favor a Juan capítulo 15, versículo 15. Y quiero que notemos, o quiero que recordemos la promesa que Cristo Jesús dio en el Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 15. ¿Ok? ¿Quién lo tiene ya? Juan 15, 15, por favor. Y vamos a considerar un aspecto interesante que Jesucristo está mencionando en este Evangelio y que vamos a ver como una realidad en los hermanos de Tesalónica. Andrés, por favor, léelo. Dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos. 15:5. ¿15:5? Sí. Perdón. Juan 15:5. Sí. Ana. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, que permanece en yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de nada podéis hacer. Dice el Señor Jesús, el que permanece en mí es una persona que va a llevar fruto. Un cristiano que está en relación con Jesucristo es una persona que va a tener obras, que va a trabajar y que va a ser constante, porque Cristo prometió eso. Va a dar fruto. ¿Un fruto cómo? Un fruto abundante. Los hermanos de Tesalónica tenían eso. Era lo que les caracterizaba precisamente a cada uno de ellos, hermanos, en su vida. En ellos se estaba cumpliendo precisamente esa promesa del Señor. Quiero que recordemos algo: la fe verdadera obra, y si no obra, dice la Biblia, ¿cómo está? Muerta, dice Santiago capítulo 2, 23 al 26. ¿Cómo puedo ver que una persona realmente ha puesto una fe sincera en Jesucristo? Porque definitivamente está haciendo obras. Dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. 2, la verdadera esperanza produce constancia, perseverancia y fidelidad a pesar de las tribulaciones y las pruebas. Y quiero que vayan conmigo por favor al libro de los Romanos, y quiero que noten que utilizo la palabra verdadera fe, porque hay gente que viene a la iglesia y que dice tener fe en Jesucristo, pero la realidad es que su fruto
no se ve, no tiene obras, se conforma con decir que es creyente, y yo tengo que creerle porque yo no soy el Espíritu Santo. El problema es que cuando yo busco obras y cuando yo busco fruto allí, o cuando alguien busca fruto allí, no tiene nada. Y entonces es cuando algunos predicadores dicen, oye, pues si tú eres salvo o no, tú lo sabes, pero permíteme ponerte tela de juicio, porque ¿dónde están tus frutos? ¿Dónde están tus obras? ¿Dónde está tu esperanza? La verdadera esperanza produce constancia. ¿Cuándo? Cuando hay pruebas, cuando hay tribulaciones. Porque vean lo que dice Romanos, capítulo 5, versículo 3 al 5. Dice la palabra de Dios así. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos, nos gozamos, nos regocijamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación trae fruto, produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y me gusta mucho el versículo 5, y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque un cristiano que está pasando por pruebas, no solamente no se desanima, sino que no se avergüenza en tener esperanza. Cuando una persona viene y le dice, oye, pues ¿por qué sigues esperando? Pues ese Dios tuyo, no que es muy fuerte, no que es muy poderoso, no que es muy fiel, no que te guarda, ve cómo te tiene. Y dice, no, si Dios me tiene en esta posición, yo no lo sé. Lo que sí sé es que yo puedo esperar en Él. Y yo no me voy a olvidar de Dios, yo no voy a dejar de adorar a Dios, yo voy al contrario, voy a seguir adelante. ¿Por qué? Porque yo he creído en Él. ¿Ok? Esa es la verdadera fe, es la verdadera esperanza. Pero también tenemos que hablar del verdadero amor, porque el verdadero amor trabaja y es conocido por su acción. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor, acción. Yo siempre he dicho que Jesucristo es la acción de Dios, por eso es el verbo, porque un verbo es una acción. Jesucristo es la acción de Dios, el amor de Dios es verdadero, trabajó y es conocido por su acción, así el amor nuestro. Ojo, ¿qué es la fe, la esperanza y el amor? El cimiento para todos los dones espirituales. Yo les puedo decir que con solamente ver el capítulo 1, versículo 3, llego a la conclusión siguiente, que los tesalonicenses eran una iglesia que iba por buen camino. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos practicaban los únicos dones que permanecerían para siempre. Hermanos, Pablo escribe a los hermanos de Tesalónica, ¿desde dónde dijimos? Corinto. ¿Cuál era el problema de Corinto? Los dones. Ellos habían interpretado incorrectamente los dones, los estaban usando incorrectamente. Pero cuando escribe a los hermanos de Tesalónica, a ellos no les tiene que decir lo que Pablo les dijo a los hermanos de 1 Corintios capítulo 13, versículo 13. Y fue una exhortación, ¿se acuerdan ustedes? En la que Pablo dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Si como dijimos, escribió por el 51, 52, y ya sabemos que Primeros Corintios escribió por el 55, es decir, 3 años después. Significa que los hermanos de Tesalónica eran más maduros que los de Corinto. Comprendían las cosas sin tantas explicaciones y las llevaban a la práctica como tales. Entonces podemos decir que era una iglesia bien cimentada, porque mientras ellos practicaran estas 3 cosas, eso les iba a mantener siempre. ¿Vamos bien? Ok. Vamos al versículo 4. El versículo 4 del capítulo 1, hermanos, nos señala lo siguiente. Dice así: porque conocemos, hermanos amados, de Dios vuestra elección. Dice, porque conocemos, hermanos amados, de Dios vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros, estoy leyendo el 5, en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros, por amor de vosotros. Vamos a estudiar el versículo 4, en primer lugar, como entrada en el versículo 5, dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Y voy a decir una cosa, hermanos. El título, hermanos,
era el título favorito de Pablo para los hermanos de Tesalónica. ¿Por qué? Porque lo usa 15 veces en su epístola, en la primera epístola, y lo usa 7 veces en la segunda. ¿Por qué? Bueno, porque la palabra, hermanos, da énfasis en la igualdad entre los cristianos en la familia de Dios. ¿Por qué usamos el término hermanos? Porque en un hermano, hijo, ¿verdad?, de la casa, de la familia, no hay distinción. Están los mismos privilegios, los mismos derechos, las mismas responsabilidades. Pero ni siquiera es eso a lo que yo les quiero llamar la atención, hermanos. Pablo les dice amados. Ojo, amados de Dios, les dice el apóstol Pablo. El término amados de Dios era una frase que los judíos aplicaban solo a hombres supremamente grandes e importantes del pueblo como Moisés y Salomón. Esto es importante, hermanos, porque lo que Pablo está haciendo es colocar a los hermanos de Tesalónica en una posición que de otra manera ellos no tendrían, que nadie más les habría dado. Cuando ellos vinieron a formar parte de la familia de Dios, Dios los viene a colocar a la misma altura de los grandes hombres de Dios. Pero no solamente eso, hermanos, no solamente era una frase que los judíos aplicaban solo a hombres supremamente grandes como Moisés y Salomón, sino que a la misma nación de Israel, porque era la nación amada de Dios. ¿Qué significa esto para un cristiano? Bueno, que ahora en Cristo, el más grande privilegio de los más grandes del pueblo escogido de Dios ha sido extendido al más humilde de los gentiles. ¿Por qué? Porque ¿cómo veía un judío a un gentil? Como un perro, como alguien miserable, como alguien no digno, como alguien despreciado. Y sin embargo tú lo traes a la iglesia y le dices hermano, le dices amado, y le dices amado de Dios. Yo quiero que tú te imagines, que ustedes y yo nos imaginemos, a lo mejor la comparación no es tan real, aclaro, pero la quiero hacer. Vamos a pensar que nosotros ganamos para Cristo a una persona muy humilde ahí en la calle, y la traemos a la iglesia, y todo el mundo lo abraza, hermano, oye, qué bueno que estás en la iglesia, ¿verdad? Y lo amas, y los que le dan beso, y lo abrazas, y lo apapachas. Oye, ahora tú eres un amado de Dios. ¿Cómo crees que se siente esa persona humilde y sencilla, acogida por una congregación de esa manera? Que la coloca a la misma altura de los que están allí adentro. ¿Cómo crees que se sienta? A mí me parece que amada, que bien acogida, valorada, ¿no es cierto? Respetada. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Eso es lo que les está diciendo Pablo a los hermanos de Tesalónica. Eso es lo que hizo Cristo con ustedes como gentiles. Eso es lo que hace con nosotros. Por eso es que, si mal no recuerdo, cuando yo les enseñaba la epístola a los Efesios, yo les decía que la iglesia es el único lugar en el mundo donde se rompen todos los niveles sociales. Todos. Para que la persona más rica o más pobre, más culta o más inculta, se pueda sentar al lado de otro y no sea mirado con desprecio, sino sea considerado como un hermano. ¿Creen ustedes que es importante la forma en la que Pablo se está introduciendo con los hermanos de Corinto? Sí. Es la segunda vez que lo pregunto. ¿Por qué? Porque quería que ellos supieran que sí se interesaba en sus vidas. Que si había tenido que salir huyendo, no era por falta de amor. Y que ese evangelio, porque dice en el versículo 5, nuestro evangelio, esas buenas nuevas, esa palabra evangelio es evangelio en griego, que significa buena noticia, que había llegado hasta ellos, había llegado con pruebas. Porque vean lo que dice este versículo nuevamente. No llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder. Ahora voy a explicar una cosa, nada más déjenme mencionar primero otras dos. La primera, el poder espiritual y la convicción con que el mensaje fue recibido coincidía con el poder espiritual y la convicción o la certidumbre con que fue entregado. A ver, vamos a explicar esto, porque esto es muy importante, hermanos.
Dice, nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Oye, ¿cómo predicas? ¿Cómo predicamos cuando hablamos del evangelio? ¿Con temor? ¿Con pena? ¿Con inseguridad? ¿O con certidumbre? Porque lo que Pablo dice es, cuando yo llegué con ustedes, yo prediqué con certidumbre, con la confianza de que ese evangelio que yo les estaba llevando, que esas buenas noticias que estaban llegando a ustedes, iban a provocar algo en ustedes. Espero que no les haya pasado, hermanos, pero probablemente hay ocasiones cuando vamos a predicarle a alguien que antes de hablarle ya vamos derrotados. No creo que me haga caso. No creo que le interese. No creo que me vaya a escuchar. ¿Y sabes cómo se manifiesta eso? En tus palabras, en cómo le enseñas, en cómo le hablas, en cómo le predicas. Pero si nosotros, cuando evangelizamos, mostramos certidumbre, certeza, seguridad y confianza en Cristo Jesús, entonces va a haber algo. Dice, en poder. Dicen los que han estudiado la Biblia que esa palabra en poder no solamente da la idea de poder, de ese dunamis, de ese poder transformador que tiene el Evangelio, sino habla del poder en sí que el misionero tiene a llevar la palabra de Dios. Ojo, es ese poder interior que hay en el misionero que, comisionado por Dios, va a predicar la palabra. Hermanos, nosotros los que estamos aquí, todos los que estamos aquí de alguna manera estamos involucrados en el trabajo de la iglesia y en la labor misionera incluso. Entonces, tenemos que saber que nosotros cuando vamos a predicar las buenas nuevas, en nosotros hay un poder. ¿Saben cuál es ese poder? El poder del Espíritu Santo. Y ese poder del Espíritu Santo se tiene que evidenciar como predicando con certidumbre. Vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 2, versículo 4 al 5, por favor. Y vamos a recordar lo que la epístola que está mencionando. Beto, si lo puedes leer, por favor. 1 Corintios 2, 4 al 5. Vamos a escucharlo. Dice, y ni mi palabra ni mi presencia fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Exactamente, con poder, dice el apóstol Pablo. ¿Para qué? Para que los hombres sepan que no tienen que depender de mí o que no se tienen que basar en mí, sino en el poder de Dios. La segunda cosa que menciona Pablo es, o podemos observar en este verso, es la convicción de Pablo y de sus receptores vista en sus acciones. ¿Por qué? Porque la convicción de Pablo y de sus receptores vista en sus acciones testificaba de una genuina relación que cada uno tenía con el Dios que los escogió. A ver, ¿qué significa eso? Cuando yo hoy predico una palabra con confianza, con seguridad, con la certeza de saber que el Espíritu Santo, el poder de Dios que ha depositado en mí para predicar la palabra, va a surtir un efecto, y lo hago de esa manera, eso habla de que yo tengo una relación personal con ese Dios, con ese Señor. ¿Por qué? Porque al predicar de esa manera estoy demostrando la confianza que estoy teniendo en Él, y por eso estoy hablando así. Pero por el otro lado, el receptor, el que escucha el Evangelio y vive de acuerdo a ese evangelio que yo le estoy predicando, demuestra que él está teniendo una relación con él. ¿Por qué? Porque escogió no solamente escuchar y creer, sino vivir de acuerdo a ese evangelio. Si nos damos cuenta. Entonces, por eso Pablo refiere eso, hermanos, en este versículo 5 que nosotros estamos estudiando. Ok, preguntas hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Ok. Versículo 6. Dice la palabra de Dios así en el 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Fíjense qué bonito, hermanos. Quiero llamar su atención de la frase vinisteis a ser.
¿Por qué? Porque aquí se marca la meta final a la que cada creyente debiera de llegar. Esa es la meta final a la que cuando nosotros discipulamos a alguien tenemos que llevar, y es la meta final a la que nosotros tenemos que llegar. Ahora, no es algo inmediato a la salvación. Venir a ser o llegar a ser no es algo inmediato a la salvación, sino un proceso que nos va a hacer de una manera particular, hermanos. Venir a ser significa no quedarse estancado. Venir a ser significa crecimiento. Venir a ser significa cambios. Venir a ser significa transformación. ¿Por qué, hermanos? Porque vean lo que dice el versículo que acabamos de leer, el 6. Hacer imitadores. Y la palabra imitadores es la palabra o término griego mimetes, que literalmente significa un imitador y describe a un mimo o a una persona que tiene la capacidad de mimetizarse. ¿Alguien sabe lo que significa el mimetismo? Mimetizarse. ¿Sabían que hay ciertos animalitos, por ejemplo, que tienen la capacidad de mimetizarse con su medio ambiente? Es decir, si son verdes, por ejemplo, hay unas serpientes, hay un tipo de serpiente que se mimetiza en un árbol con las hojas del árbol, y tú la puedes ver de lejos y es verde, y esa es su forma de atrapar a su presa. Como no la puedes distinguir si es una hoja o un animal, cuando está cerca de la presa, la toma. Hay algunos tipos de animales. El camaleón, por ejemplo, hermano Andrés, tiene la capacidad de mimetizarse, de generar ciertos cambios en su piel y en su cuerpo, sobre todo en el color, más que en la piel, en el color, para que cuando tú lo veas se confunda y no la distingas. Y tú puedes decir, oye, mira, ahí hay pura tierra. No hay pura tierra. Si tú te fijas bien, hay un camaleón o una serpiente. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo de los hermanos de Tesalónica? Ellos llegaron a ser algo, no cualquier cosa. Llegaron a ser imitadores, hermanos. Pero hay dos cosas que yo quiero resaltar aquí. La primera, de sus maestros, del Señor y de las iglesias de Judea. Esto es algo extraordinario, es tremendo, hermanos. Es un gran logro que un cristiano imite a su maestro, pero también es una gran responsabilidad, hermano. Gracias a Dios que Pablo era un hombre digno de ser imitado. Es más, en cierta ocasión él les dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Hay un gran riesgo en ser un mal maestro, hermanos. Porque si yo soy un mal maestro, mis alumnos me van a imitar. Una de las cosas por las cuales yo oro, hermanos, constantemente es decirle a Dios precisamente eso, ¿no? Que me haga un buen maestro. Y trato de estudiar de la mejor manera, porque pretendo, hermanos, dejar, cuando menos en cuestión de enseñanza, porque puedo hablar de vida cristiana y puedo hablar de muchas cosas, cuando menos esa impresión de saber que cuando uno estudia la Biblia, uno tiene realmente que ser una persona diligente y enseñar realmente con la seguridad y la certeza que puede tener el alumno de que tú estás dominando eso que estás enseñando. Y hablamos también de vida, y hablamos de testimonio, y hablamos de muchas cosas. Los tesalonicenses vieron algo en Pablo, vieron algo en Silas, vieron algo en Timoteo. Eso significa que yo debo tener cuidado a quien llevo también en el equipo misionero. Qué tremendo entonces, ¿verdad? Porque entonces, ¿qué es lo que voy a imitar? Pero, hermanos, aquí hay algo fantástico. Ellos se mimetizaron con el Señor. Estaban imitando a Cristo. Se parecían a Cristo. Ya sé que el libro de Hechos, por allá, si mal no recuerdo, capítulo 11, dice que a los hermanos de Antioquía se les llamó cristianos, ¿no? O sea, por primera vez. Pero
Pero si eso hubiera ocurrido en Tesalónica, diría, y se les llamó a los hermanos de Tesalónica cristianos. ¿Por qué? Porque se parecían a Cristo, vivían como Cristo. Hermanos, yo les puedo decir una cosa: los hermanos de Tesalónica eran verdaderos discípulos, porque imitaron a sus maestros, imitaron al Señor, y además, por si fuera poco, imitaron a las iglesias de Judea. Ellos se enteraron cómo eran los hermanos de allá, cómo eran las iglesias de allá, y las imitaron. ¿En qué, hermanos? En la tribulación. Porque las iglesias de Judea, hermanos, estaban pasando por gran tribulación, por grandes necesidades, por grandes problemas. Pero los hermanos de Judea, hermanos, estaban con mucho gozo. ¿Y cómo estaban los hermanos de Tesalónica también, hermanos? Con gozo del Espíritu Santo. ¿Cómo puedo yo entender que una iglesia como la de Tesalónica tenía gozo, hermanos, en medio de la tribulación? Bien fácil. Ellos tenían una gran relación con Dios. Esa relación que tenían con Jesucristo ya la habían demostrado a través de la fe, de la esperanza y del amor. Y ahora la estaban demostrando imitando a sus maestros e imitando a Cristo. Ahora, hermanos, yo les puedo decir una cosa: el mundo no conoce este gozo. Pero tenemos que tener cuidado. No es inherente a nosotros. Es decir, no es algo natural en el ser humano tener gozo en el momento de la tribulación. Lo produce ¿quién? El Espíritu Santo. Si nos damos cuenta, ¿cómo puedo saber si un hermano es fiel al Señor? Si un creyente es un buen discípulo de Cristo, está imitando a sus maestros, al Señor, a la iglesia en general, y cuando tiene pruebas, no se desanima, sigue adelante. Vamos a recordar lo que dice Hechos capítulo 5, versículo 40. Hay aquellos que somos imitables, pero para lo malo, ¿no? Hechos capítulo 5, versículo 40. ¿Lo lees, Andrés? Fuerte. Dice: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y puedes leer también el versículo 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Ahí está, gozosos de haber sido tenidos por dignos. 16:23 también, Ana, si lo puedes leer, por favor. 16:23, que tiene la misma idea. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Ajá. ¿Qué es lo que pasa más adelante si nosotros continuamos leyendo este verso? Dice la palabra de Dios, el versículo 25, ¿lo puedes leer, Ana? Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Oye, no estaban, oye, sóbame tantito la espalda, ¿no? Porque mira cómo quedé. Oye, si se pasaron contigo, mira, te está sangrando todavía. Oye, ve si lo tengo muy hinchado, ¿no? Porque me duele un montón, no me puedo ni mover. No, y se estaban cantando himnos a Dios. Ahora, ¿qué es un himno? Un himno es un canto que tiene como propósito adorar el nombre de Dios. No es lo mismo que un salmo o un cántico espiritual. Es decir, ¿qué estaban haciendo ellos? Adorando a Dios. ¿Por qué? Porque eran verdaderos discípulos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hermanos, alcanzamos a percibir ya de entrada que no estamos hablando de cualquier iglesia. Estamos hablando hasta este momento de una iglesia, hermanos, especial. Por ejemplo, dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 5, versículo 3, no lo busquen, vamos a recordarlo. Dice: nos gloriamos en las tribulaciones. Lo leíamos hace rato. Hablábamos de eso, de ese gozo que nos da en la palabra de Dios la tribulación. Vamos al versículo 7, hermanos. Vamos a pasar al versículo 7 del capítulo 1. Y quiero que veamos el avance que hay en esto de los hermanos de Tesalónica. Dice así: de tal manera ha sido su gozo, de tal manera han sido imitadores, de tal manera han crecido, que habéis sido ejemplo
a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Y quiero resaltar aquí en primer lugar, dice, habéis sido ejemplo. La palabra ejemplo es la palabra griega tupos, que significa modelo por imitación. Modelo por imitación. Esta iglesia tan madura, hermanos, que todos los demás la veían como digno de ser un ejemplo. Ojo, hermanos, Pablo no llama a ninguna otra iglesia un modelo. Pablo no llama a ninguna otra iglesia como un modelo. A los hermanos de Tesalónica los consideraba, hermanos, como un ejemplo digno de seguir. Si alguien le preguntara, oye Germán, ¿cuál es la meta de la iglesia? Bueno, sabemos que es predicar el evangelio. Eso no es que tenga que ser entendido, pero sabemos que esa es la meta de la iglesia, ¿ok? ¿No hay problema en eso? Perfecto. Entonces, por lo menos para el propósito de la clase de hoy, si alguien me preguntaba, oye Germán, ¿cuál es? Creo que quizás, perdón por tanta redundancia, creo que quizás, si alguien preguntara, ¿cuál es una de las metas principales de la iglesia? Yo le respondería, ser de ejemplo para otros. Una iglesia, hermanos, bíblica, tarde o temprano, se debe de convertir en un modelo para otros. En algo. Y evidentemente en algo bueno. Yo creo que nosotros bien haríamos, hermanos, en orar a Dios para que nuestras iglesias se conviertan en modelos a seguir. Oye, ¿cómo te gustaría que fuera tu iglesia? A mí me gustaría que fuera como la iglesia que está en tal lugar. ¿Por qué? Porque son hermanos que trabajan, son hermanos fieles, son hermanos maduros. Oye, por donde quiera se escucha de la iglesia de fulana, por cualquier lugar se escucha de la iglesia de tal. ¿Por qué? Porque Pablo dice que vinieron a ser ejemplo a los de Macedonia, los de Filipos y los de Berea. Oye, y a los de Acaya, ¿quién estaba en Acaya? Corinto, y en realidad estaba toda la zona de Grecia. Pero ojo, hace rato en la parte introductoria yo les decía, hermanos, que en la provincia Macedonia también había otros hermanos. ¿Se acuerdan ustedes? Y más tarde vamos a ver un mapa donde están esas otras provincias como Neápolis, por ejemplo, como Tracia, o como Epiro, o como aquel lugar donde estaba el Monte Olivo. Había otros lugares, solo que yo quiero mencionar estos porque son los lugares que la Biblia menciona. Hasta Filipos, hasta Berea, hasta Corinto, hasta Acaya, se escuchaba que en Tesalónica había una iglesia que estaba haciendo la voluntad de Dios. Había una iglesia que estaba haciendo la voluntad de Dios. Y algunos, quizás, como vamos a ver al final del capítulo 2, Pablo se sentía orgulloso de esta iglesia y podía decir, oye, ustedes sean como los hermanos de Tesalónica, invítenlos a ellos. Oye, Pablo, ¿como quién nos recomienda ser? Mira, como los hermanos de allá. ¿Por qué? Tienen fe, tienen amor, tienen esperanza, invitan a los maestros, invitan a Cristo, invitan a las iglesias. Sean ustedes como ellos. ¿Serán nuestras iglesias dignas de ser invitadas, hermanos? Bueno, creo que ese es un trabajo de toda la iglesia y me parece que es un trabajo también importante del pastor. Oremos para que tengamos pastores visionarios, no visionudos, ¿verdad? Visionarios, que lleven a las iglesias a lugares, que lleven a las iglesias a lugares en los que algún día la iglesia sea un ejemplo. Que de repente tú estás por allí, oye, ¿tú de qué iglesia eres? De fulano. ¿A poco tú eres de esa iglesia? Oye, no me digas, ¿en serio? Oye, pues es que esa iglesia esto, y esa iglesia el otro, y esa iglesia acá, y esa iglesia allá, y esa iglesia esto. Se hace sentir bien padre, ¿no? Se hace sentir bien bonito cuando tú puedes decir, sí, soy de esa iglesia. Oye, qué padre. Y tú dices, gracias a Dios. Pero, ¿saben? Eran ejemplos sobre todo por una cosa. Versículo 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Divulgada.
Divulgada es la palabra griega exegeomai, que significa hacer eco. La palabra exegeomai tiene su raíz en exequeo, que significa sonar como trompeta o trueno. Ex significa fuera. A ver, vamos por partes. Vamos a leer dos versos primero que me gustaría que leyéramos. Hechos capítulo 8, versículo 4 y Hechos capítulo 11, versículo 19. ¿Ok? Vamos a recordar Hechos capítulo 8, por favor, versículo 4. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios aquí en Hechos 8, 4. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Perdón. Y dice el 11:19 dice así: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Lo que la palabra de Dios nos enseña en estos versos, hermanos, es lo siguiente: que cuando llegó la persecución, todos los hermanos que tuvieron que salir huyendo hicieron algo, predicaban la palabra. Eso fue exactamente lo que hicieron los hermanos de Tesalónica, hermanos. Por todos lugares ellos estaban predicando la palabra. Y quiero que nosotros veamos en un mapa, hermanos, ubiquemos en un mapa Tesalónica, y que podamos ubicar a todo lugar, por ejemplo, hacia la parte noroeste, por ejemplo, Filipos, que está en ese mapa. Pero si nosotros buscamos en un mapa más completo, encontramos Tracia, encontramos Neápolis, encontramos Anfípolis, encontramos Berea, encontramos Epiro, abajo encontramos Atenas, encontramos Corinto, del otro lado encontramos Troas, encontramos lo que es Asia, Éfeso, Mileto. Es muy probable que hasta todos esos lugares haya llegado noticias de que los hermanos de Tesalónica estaban haciendo algo con la palabra que habían recibido. ¿Qué era? Predicarla. Los tesalonicenses, hermanos, eran una iglesia misionera. Ellos estaban en un puerto, así que gente de muchos lugares escuchó de ellos el Evangelio de Cristo. ¿Saben, hermanos? Nosotros que establecemos iglesias, lo primero que tenemos que enseñar a los hermanos es eso: a ser misioneros. Allá en la hora que Dios nos está permitiendo empezar en Santana, Huetlalpan, ya tuvimos 6 reuniones. En realidad las primeras 3 fue para conocernos un poquito. Yo diría que en realidad tenemos 3 reuniones formales. En estas 3 reuniones formales estamos estudiando lo que es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Cómo se fundó la iglesia? ¿Quién estableció la iglesia? Y el sostenimiento de la iglesia. Pues en la tercera reunión, que fue el viernes pasado, les hablaba yo acerca de las ofrendas, de los diezmos y de las ofrendas, y los invitaba yo a los hermanos a diezmar y ofrendar. Y fue muy bonito ver cómo los hermanos en tan poco tiempo tuvieron la disposición de diezmar y ofrendar. Pero ¿por qué les hablé del diezmo y por qué les hablé de la ofrenda? Porque les dije, hermanos, la iglesia en México invierte mucho dinero para que nosotros vengamos acá. Les dije, pagamos tantos de renta, tanto de gasolina, tanto de casetas, tanto de comida. Venimos 2 veces al mes, pero ya vamos a venir 4. Y haciendo cuentas implica para la iglesia un gasto aproximado de 5,000 pesos. Y los hermanos dijeron, abrieron los ojos. Y les dije, hermanos, eso lo hace la iglesia de Arenal, que ha sido enseñada bíblicamente a diezmar y ofrendar para que el Evangelio se predique hasta este lugar desconocido para nosotros hasta hace tiempo. Y les dije, yo les quiero invitar a ustedes a que obedezcan al Señor diezmando y ofrendando, pero para que un día ustedes también manden a alguien. Ustedes ahorita están recibiendo, les dije, pero ustedes un día ustedes tienen que crecer, y un día, si Dios permite que aquí se establezca una iglesia, les dije, tienen que pensar en mandar a alguien. Hay otros pueblos, les dije, hay otros lugares aquí cercanos a donde nosotros no vamos a poder ir, no vamos a ir, pero estamos aquí haciendo aquí un trabajo para que ustedes un día vayan y les digan. Les dije, ¿están conscientes de eso, hermanos? Dijeron, sí estamos conscientes de eso. ¿Les
gustaría que empecemos a ofrendar hoy con ese propósito? Y dijeron, sí, lo vamos a hacer. ¿Por qué los hermanos de Tesalónica fueron una iglesia misionera? Porque fue establecida por un misionero, con misión misionera. Es allí a donde los que estamos al frente jugamos ese papel importante de introducir esa mentalidad en los hermanos. Y cuando no la hemos introducido, tenemos que introducirla. Tenemos que trabajar en algo. No. ¿Para qué? Para que la iglesia no piense, es que somos muy nuevos, somos muy poquitos, primero vamos a fortalecernos. No, si tú te quieres fortalecer, sé como los hermanos de Tesalónica. Luego vámonos a predicar, y luego vete a esto, y luego va, y luego aquello, y haz esto y aquello. Y quiero que nosotros veamos todas las provincias de alrededor, escuchaban, hermanos, estaba siendo divulgada la palabra, al grado que vean lo que dice el versículo 9 y el versículo 10, hermanos. El versículo 9 y el versículo 10. Entonces, no es cierto, estoy en Hechos. El 9 y 10 dice así: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar en los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Quiero que nos demos cuenta de algo, hermanos. Quiero que nos percatemos que Pablo va a mencionar cuál fue el proceso de conversión de los hermanos de Tesalónica. Dice, cuentan. En el idioma original griego, cuentan está en un término que significa siguen contando. Oye, ¿y tú sabías que en Tesalónica están haciendo esto? Oye, ¿tú sabías que en Tesalónica están predicando la palabra? Oye, ¿y tú sabías que esto? ¿Y tú sabías que lo otro? Pero no nada más eso, hermanos. Dice, siguen contando la manera. La palabra manera es el griego jopoios, con J, jopoios, que significa cuán grande. Y da la idea, ¿verdad?, de que la manera en que los hermanos de Tesalónica, cuando recibieron el Evangelio, se gozaron, abrazaron a los hermanos, lo hacían con tal gusto, de una manera tan especial, que yo diría, híjole, ¿cómo no lo reciben a todos como recibió a Pablo en Tesalónica? Hermanos, vamos a regresar un poquito. Hubo un varón macedonio que se le apareció a Pablo, ¿se acuerdan? Y el Espíritu no le permitió quedarse allá en otro lugar. ¿Por qué? Porque dije que en Tesalónica había un grupo de hermanos sensibles al Evangelio. Tan sensibles que la forma en que recibieron la palabra fue con tanto amor, con tanta pasión, con tanto deseo, que hasta los alrededores la gente se enteró de cómo ellos se estaban convirtiendo al Señor. ¿Qué podemos decir acerca del Evangelio, hermanos? Hablamos hace rato de un Evangelio con poder, ¿se acuerdan? De un poder que va en el interior del que predica, pero también hablamos, hermanos, en este momento quiero hablar de un Evangelio que en sí mismo lleva poder. El poder del Evangelio causó un gran alboroto, causó un gran cambio, que causó 4 cosas entre los hermanos. 1, dice, no recibisteis. ¿Qué significa eso? Que fueron muy sensibles al Evangelio. Estaban listos para creer. Por eso, hermanos, el varón macedonio le pidió a Pablo que fuera con ellos. Quiero compartirles un testimonio, hermanos. Es el testimonio de una hermana allá en Santa Ana. Se llama Maritonia. Ahorita tenemos fielmente 7, 8 hermanas con unos 12 niños. Todas, yo me atrevo a decir, fieles, y uno les ve con tanto deseo por la palabra de Dios. Era de Dios como fuéramos a ese lugar, de verdad, era de Dios. Pero Maritonia es una joven que nada más con vernos le cambia la vista, le cambia el rostro. Nada más con vernos le cambia la cara. Así. O sea, de saber que ya pasa la camioneta y le saludamos, se nos saluda con un gusto, con un amor, con un deseo. Y
invitamos a su casa, nos dio, siempre que nos prepara el desayuno y nos da de comer, se puso a llorar. Y nos dice, es que, ay hermanos, dice, es que me da tanto gusto verlos. No saben cómo deseo que pasen los 15 días que ustedes daban de venir para estar con ustedes. Y voltea con Maricoña, otra hermana, su concuña. ¿Se va a Marí? Dice, sí. Dice, y mi hijo, uno de sus hijos, Cristian, dice, mamá, ya llegaron los hermanos, dice, ya vámonos con ellos. No, hijo, apenas son las 11, van llegando. No le hacen, dice, ya vámonos con ellos. Hermanos, ella se ganó para Cristo hace unos 3-4 meses. El viernes me dice, hermano, ya acabé de leer el Nuevo Testamento. Digo, ¿en serio, Mari? Dice, sí, ya lo leí, hermano. Tengo muchas dudas, dice, pero ya la acabé de leer, digo, apúntamelas todas. Digo, no te preocupes, digo, apúntamelas todas, yo te las voy a responder todas. Dice, ya voy con el antiguo. Y esa hermana me dijo, y otra vez, hermano, ¿cuándo hacemos otra campaña? ¿Cuándo hacemos otra campaña como la de otra vez cuando trajimos el camión? Me dijo. Le digo, ¿a poco sí, en serio? ¿Quieres participar con nosotros? Sí, dice, me gustaron mucho las obras. Y les dije, ¿se animarían a participar? Claro, dice, ¿cuándo lo hacemos? ¿Cuándo hacemos? Ese es el amor con que la palabra está penetrando. O sea, esa hermana estaba esperando el Evangelio. Lo estaba esperando. Y llegó. Por algo Dios nos llevó a ese lugar, a lo mejor por ella, aunque ya hay más. Pienso en un niño, en Jonathan. No es Jonathan. Ay, se me fue su nombre, por hablar. Ahorita me acuerdo. El servicio empieza a las 3, pero llega a las 2. Y ya llegó a su hermanito, y ya llegó una amiguita, y ya llegó quién sabe quién, ya llegó quién sabe cuántos. Lo llevó su abuelita la primera vez a fuerzas, pero ahora que no vaya la abuelita, vaya. Lleva la abuelita. Sí. Y hay otra hermana que se llama Ana, tiene a sus hijos, Armando, la Rosita y otra que no recuerdo cómo se llama. Nomás están viendo, nomás están esperando la hora. Y faltan unos minutos para las 3 y ya está ahí lista. Ya están ahí listos ellos. Ya llegó su curcuña. También. Ya llegó a su esposo. La otra vez que fuimos a predicarle a Lucía, otra chica también, que todavía no recibió a Cristo, se nos hizo tarde, porque la reunión empieza a las 3. Ya compartiste el testimonio en la iglesia. La reunión empieza a las 3 y eran 5 para las 5. Nos da mucha pena, Lucía, pero tenemos que irnos porque tenemos una reunión a las 3. Sí, pero bla, 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 y se nos fue el tiempo y llegamos. Yo estaba bien preocupado porque dije, es que los hermanos llegan bien temprano. Y llegamos y no había nadie. Y dije, no puede ser. Iba manejando un hermano que se llama Esteban, y digo, Esteban, echa un poquito para atrás la camioneta porque la camioneta se alcanza a hablar desde la casa de Ana. Échala para atrás, digo, porque estoy seguro que ya vinieron, le digo, y se fueron. 2-3 minutos llegan rápido corriendo los hermanos. Dice, ay, dice, pensamos que no habían venido. Si ya nos íbamos, dice, pero volteamos. Dice la hermana, mi hijo ya iba llorando. Dice, ay, dice, los hermanos no vinieron. No te preocupes, hijo, dice, algo debió de haber pasado. Dije, pues, ¿qué pasó? Dice, pues siempre están aquí. Dice, pero nos asomamos a ver si llegaban. Le dije, sí, aquí estamos, no se preocupe. Tarde, pero llegamos. Y yo alabo a Dios por eso. Porque de tantas obras que hemos intentado, es la primera vez que nos pasa eso. Le ruego a Dios que dure. Le ruego a Dios que dure. Estoy orando a Dios. Los miércoles estamos orando mucho a Dios para que dure. Este sábado, este viernes tenemos una velada de oración. Y les dije, hermanas, vamos a tener una velada en la iglesia, les dije. Y vamos a orar por ustedes. ¿Qué sentiría Pablo de ver una iglesia como la de Tesalónica? Mi gozo que yo tengo ahorita por esos hermanos no se compara con el que Pablo tenía, porque ahí había una iglesia firme, ahí era una iglesia ya que evangelizaba, era una iglesia que ya era misionera. No sé si mandaron misioneros, pero ya eran misioneros. ¿Y se acuerdan por qué estoy diciendo esto? Porque si alguien preguntara cuál es la meta de la iglesia, ser un ejemplo en obediencia y ser misioneros.
¿Tú quieres un día enseñar y predicar qué clase de iglesia te gustaría que fuera la tuya? Aquí está la de Tesalónica. La segunda obra que hizo, primero dice, ¿nos recibisteis? Sí, pásenme, siéntate, Pablo. Ahora de qué nos vas a hablar. 2, ¿cómo os convertisteis? ¿De qué manera? ¿De qué forma? Porque ellos se convirtieron de los ídolos, dice la palabra a Dios. Hermanos, para quien ha creído en un ídolo desde niño, es muy difícil volverse. Y la palabra convertisteis es epistrefo, que significa revertir moralmente, cambiar de una cosa a otra, de un ídolo a Dios, de los ídolos a Dios. En alguna ocasión me parece que a esta clase le compartí el testimonio, y si no, déjenme compartirlo, y si no, recordarlo, que en una ocasión le compartí a Cristo a una joven familiar de una hermana de la iglesia, y entendió muy bien el evangelio, lo entendió muy bien. El problema es que me dijo, ¿cómo voy a traicionar a mi virgen? Yo le dije, es que no tienes que traicionar a nadie, tienes que creer en Dios. Y yo le explicaba acerca de lo importante que era creer en Dios. Y le dije, lo que yo te he explicado, ¿lo has entendido con claridad? Me dice, sí, pero se puso a llorar. Le digo, ¿por qué lloras? Dices que no puedo traicionar a mi abuelita, no puedo traicionar a mi mamá, porque yo tengo una virgen en casa que le dio mi abuela a mi mamá me la dio a mí, y yo no los puedo traicionar, no los voy a traicionar, dijo. Le dije, ¿significa eso que tú no vas a recibir a Cristo? Dice, no, porque yo no voy a traicionar lo que me dejaron mi madre y mi abuela. Yo no podría, no quiero. Los hermanos de Tesalónica, cuando Pablo habla cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, me hace pensar que el 90 y tantos % de los hermanos de Tesalónica eran gentiles, porque los judíos no eran idólatras. A estas alturas del partido ellos ya no eran idólatras, así que a ellos no se refería. Si no nos damos cuenta cómo por implicación podemos saber ciertas cosas. Pero gracias a Dios, el poder del Señor obró en ellos. Vamos a ver, por ejemplo, Mateo, ¿qué implica eso de convertisteis? Bueno, vamos a ver Mateo 18:3 y Hechos 9:35. Primero, Andrés, Mateo 18:3 y Ana, Hechos 9:35. Leamos primero Mateo, por favor, Andrés, y en cuanto lo ubiques, por favor, léelo fuerte para que se escuche bien. 18:3. 18:3, por favor. Y digo, de cierto os digo, que si no volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Os volvéis. Esa palabra volvéis da la idea de arrepentirte y convertirte. Eso fue lo que hicieron los de Tesalónica. Se arrepintieron de su idolatría y se convirtieron a Dios. Ana. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron en el Señor. Se convirtieron al Señor. No se convirtieron de una religión a otra. No se convirtieron de un hombre a otro. Se convirtieron de los ídolos a Dios. ¿Ok? La conversión, hermanos, causó una revolución en sus vidas y en las de su familia y sus amigos. ¿Por qué? Porque cuando leímos Hechos, dice estos que trastornan el mundo entero. Imagínate qué piensa la familia de alguien que es idólatra toda su vida. Imagínate que en su casa tiene un santuario ahí tremendo, ¿no? Un nicho, y de repente dice, lo mira, oye, ¿qué estás haciendo? Es que acepté a Cristo en mi corazón. Oye, pero ¿cómo? La Virgen que tenías aquí, o el ídolo, o qué sé yo. No, pues ya lo tiré. ¿Cómo te atreviste a tirarlo? ¿Cómo? Mira, es que ahora tengo a Cristo en mi corazón. Causó ese revuelo en la vida de las personas. Eso fue lo que hizo el Evangelio, eso es lo que hace, hermanos, el Evangelio. 3, la tercera obra, para servir. Doldeo, hermanos, significa ser esclavo. Proviene de duros. Pablo dice, Pablo, siervo de Jesucristo. Si mal no recuerdo, Romanos 1:1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo. Y siervo en Romanos 1 es duros. Es más, ustedes acaban de estudiar Romanos también, ¿no? Duros, esclavo de Jesucristo. Los hermanos de Tesalónica hicieron algo. De ser esclavos de un ídolo, se convirtieron en esclavos de Dios.
tremendo contraste entre servir a un ídolo muerto y servir a un Dios vivo. Pero sobre todo, dice Pablo, verdadero. Porque hay gente que se cambia de una religión a otra para estar de una mentira a una más grande o más profunda. Y si ustedes se cambiaron de un ídolo a un Dios, pero al Dios verdadero. Vayan conmigo a Romanos 1:25, por favor, hermanos. Romanos capítulo 1, versículo 25. Perfecto, por favor, y 1 Corintios 8:4-3. Romanos 1:25. Adelante. Ya que cambiaron la voluntad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Eso fue lo que hizo el ser humano, cambió la verdad por la mentira. Ellos cambiaron la mentira por la verdad. Andrés. Acerca pues de las viandas que se sacrificaban a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Exactamente, no hay más que un Dios. Si tú sirves a un ídolo, sirves a algo muerto, sirves a algo que no tiene nada. Entonces, hermanos, servir era una muestra más de que eran verdaderos discípulos. Están creciendo, están teniendo fe, están teniendo amor, están teniendo esperanza, están predicando la palabra y están sirviendo. ¿Qué más quieres? ¿Qué más podemos pedir? 4, la cuarta obra, y esperar de los cielos. Ojo, y esperar de los cielos. Su vida demostraba que estaban esperando, hermanos, algo o alguien, en este caso, alguien especial. Veamos lo que dice Tesalonicenses. Dice la palabra de Dios, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos. ¿Por qué Pablo hace referencia a esto? Porque la resurrección, hermanos, era el punto clave de la predicación apostólica. Yo no le puedo predicar a una persona las buenas nuevas de Cristo si no le hablo de la resurrección. No le puedo decir nada más que Jesús murió, le tengo que decir que resucitó. El problema está en que, a diferencia de los atenienses, hermanos, los de Tesalónica, hicieron caso a la resurrección de Cristo, la aceptaron. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios en Hechos 17, 31, 32, que cuando Pablo estuvo en Atenas, todo iba bien hasta que habló de la resurrección. Dice, ya tuvimos otro día acerca de esto, se burlaban de él. ¿Por qué? Porque para un griego, ojo, estamos hablando que la mayoría eran griegos. Para un griego, el cuerpo era una cárcel del alma. Y un griego anhelaba el día en que su espíritu se liberara de esa cárcel. Así que era una soberana tontería pensar en la resurrección. Por eso yo les decía, todo iba bien hasta que Pablo habla de la resurrección, pero cuando les habla de la resurrección a los hermanos, les dice, ¡hey! No solamente resucitó, va a regresar un día por ti y por mí. ¿Y qué creen que estaban haciendo los hermanos? Esperando. Ya Pablo está empezando a introducirse, hermanos, en cuestiones escatológicas. De hecho, esta es la primera mención ya. No voy a hacer referencia a ella porque más tarde, al terminar el capítulo 2, entra de manera clara y es allí a donde vamos a analizar mejor ese término. Pero ya está empezando a tocar un punto escatológico que es realmente uno de los dos entre 4 temas que mencionamos aquí que van a marcar la importancia de este libro. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a quien dice que lo libra de la ira venidera. Es bonito recordar Hechos capítulo 1, hermanos. Vayan conmigo a Hechos 1. Dice la palabra de Dios que cuando el Señor Jesucristo ascendió al cielo, siendo visto por los apóstoles, ocurrió algo. El 10 del 1 dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de nosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto y al cielo. Allí está la promesa y Pablo la está recordando. ¿De dónde viene el Señor? Del cielo. Ok, ¿alguna pregunta, hermanos? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? ¿Ninguna duda? ¿Ninguna pregunta? Ok, vamos
dejarla hasta aquí en el capítulo 1 y vamos a entrar al capítulo 2. El capítulo 1, hermanos, tiene algo que vale la pena que nosotros lo refiramos, no tanto como algo aparte, porque finalmente es parte del capítulo 1, pero que definitivamente tenemos que empezar a verlo porque es uno de los temas que va a dominar la carta, como ya mencionamos. Y es lo siguiente que dice la segunda parte del versículo 10, dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos. A propósito, hace rato hasta allí tuve la palabra, la lectura dice: a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Qué podemos observar aquí? Bueno, que cuando a continuar su carta, Pablo, hermanos, introduce en este verso 10 ya un tema escatológico, cuál es la ira. Ahora, la palabra ira, hermanos, es la palabra griega orge, que significa aborrecimiento justificable. Eso es algo interesante, hermanos. Orge no solamente significa aborrecimiento justificable, sino que por implicación significa castigo. Lo que está diciendo el Señor, lo que está diciendo el apóstol Pablo, es que el Señor Jesucristo que viene y que los hermanos esperaban de los cielos, es aquel que nos libra del castigo que está por venir o que va a venir sobre el mundo, que es un castigo merecible o justificable en este sentido que el Señor va a traer sobre el mundo. ¿Ok? Incluso más adelante en el capítulo 2 versículo 16, y en su momento lo vamos a estudiar, y en el capítulo 5 versículo 9, el apóstol Pablo va a ampliar un poquito este tema. Quiero decirles también, hermanos, que orge es un título usado frecuentemente en el Antiguo Testamento para indicar, en el Nuevo Testamento, gracias, para indicar el periodo justamente antes del reino del Mesías sobre la tierra. Es decir, si nosotros elaboráramos un esquema escatológico, que no lo voy a hacer en este momento, pero de manera muy genérica, ubicáramos una línea en el tiempo, empezando con la crucifixión de nuestro Señor allá en el Monte de los Olivos, y ubicáramos el tiempo, el día de hoy, entre este tiempo del día de hoy y ese periodo que se conoce como Gran Tribulación, que es en realidad al que se está refiriendo el apóstol Pablo, es conocido como orge, que es esa serie de acontecimientos, ¿verdad?, en los cuales este mundo va a conocer la ira de Dios. Y ya de entrada, Pablo nos está enseñando algo que voy a referir un poquito más adelante en otra lámina. Entonces, tenemos que saber algo, hermanos, que la ira es la santa reacción de Dios. Suena un poquito raro, ¿no? La ira es la santa reacción de Dios hacia quienes se han aferrado al pecado y han desechado a Cristo. Porque en Tesalónica, ni en Corinto, ni en Éfeso, ni en ningún lugar, el 100% de la gente ha recibido a Cristo. Sí estamos hablando de un lugar donde hubo una gran reacción al Evangelio de Cristo, pero no todo el mundo lo ha recibido, y no solamente no todo el mundo ha recibido a Cristo, sino que se aferra a sus pecados. Bueno, Pablo nos va a empezar a decir en esta primera, o desde una de sus primeras epístolas, ¿verdad?, que esa gente que se aferra un día va a conocer la ira de Dios. Pero les dice a los hermanos que esa ira que está describiendo este tiempo, ¿verdad?, conocido como tribulación o gran tribulación o 70ª semana de Daniel, es algo de lo que el Señor nos va a ayudar. Es decir, está pretendiendo dar confianza a los hermanos de Tesalónica. Entonces, Jesús anunció que habría una condenación, pero que podía salvarnos. Es decir, Pablo simple y sencillamente les está enseñando a los hermanos de Tesalónica algo que ya el Señor Jesucristo había enseñado. ¿Qué dice Juan capítulo 5 versículo 24? De cierto os digo, el que oye mi palabra, el que cree que tiene vida eterna, y no vendrá condenación, no vendrá a ira, ¿verdad?, más ha pasado de muerte a vida. Ahora, esa condenación de la que habla el Señor Jesús, claro, no habla precisamente de esta ira, habla de la condenación eterna. Pero nosotros no vamos a pasar ni por ira ni por condenación eterna. ¿Ok? Bien.
vamos a ver algo interesante del versículo 10. Dice, y esperar en los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, quien nos libra de la ira venidera. Ven. La preposición griega ek, que se traduce como de y que va antes de ira, puede significar tanto desde o fuera de. Es decir, quien nos va a mantener fuera de la ira venidera. ¿Sí nos damos cuenta, hermanos? Ok. La segunda cosa es esto. La Biblia nos enseña que los creyentes no experimentaremos nada de la ira de Dios sobre el mundo. Vaya conmigo a Juan capítulo 3, versículo 36. Y es interesante que es precisamente el Señor Jesucristo el que hace referencia a esto. Juan capítulo 3, versículo 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la ira, sino que la ira de Dios está sobre él. Una persona que ha rechazado a Jesucristo, hermanos, no solamente no ha sido salvado de la ira, sino que la ira lo está esperando. Romanos capítulo 8, versículo 34. En contraste, dice el apóstol Pablo a los hermanos de Roma, en Romanos 8, 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por los santos. El único que puede condenar es Cristo, pero hemos creído en él. Entonces nosotros, ¿qué podemos esperar de él? Salvación, no ira, no condenación. Aquí, ya de entrada, hay una enseñanza escatológica más. ¿Cuál es? Una liberación pretribulacional. ¿Qué es una liberación pretribulacional? Cuando lleguemos al capítulo 4, vamos a conocer algo que se conoce como el rapto. ¿Ok? Y el rapto es ese acontecimiento que tiene lugar antes, inmediatamente antes del inicio de la ira, de la gran tribulación. Solo que hay varias posturas. Hay como 5 posturas respecto a la gran tribulación. Hay una postura que es la postura tribulacional. La postura tribulacional dice que los cristianos vamos a ser raptados a la mitad de la tribulación, porque según nos enseña la Biblia, la tribulación son 7 años, pero la gran tribulación son los 3,5 años segundos. Porque los 3,5 años primero son los tiempos en los que el anticristo se da a conocer como tal, logra la paz, que la gente le adore, que la gente esté con él, y en la segunda parte, que en realidad es la gran tribulación, es cuando él va a manifestar lo que él es. Y dicen algunos estudiosos de la Biblia, el rapto ocurre en la mitad. Hay unos que tienen la postura que se llama post-tribulacional. La postura post-tribulacional dice que después de la tribulación es raptado el cristiano e inmediatamente regresa con Jesucristo. Esa teoría se le conoce como la teoría del yo-yo, subes y bajas. La verdad es que la teoría post-tribulacional no tiene ningún sustento bíblico. La mí pudiera tenerlo, forzado, pero pudiera tenerlo. Y hay una más, la pre-tribulacional. La postura pretribulacional enseña que el creyente, en virtud de la promesa de Cristo de que vamos a ser salvos de la ira, es llevado al cielo, es quitado, sacado fuera. Por eso el término griego se nos libra de, nos saca de, nos mantiene fuera de la ira. ¿Ok? Venidera. Y entonces ocurre eso. Entonces, más tarde, en el capítulo 4 se dice, oye, pero ¿cómo nos va a tener fuera? ¿Cómo le va a hacer el Señor para sacarnos de allí? El capítulo 4 nos dice cómo el creyente estará fuera. ¿A través de qué? A través del rapto. Pero eso lo vamos a analizar cuando lleguemos allá, pero tengo que mencionarlo ahorita forzosamente para que sepamos hacia dónde vamos. ¿Ok? Bien. Dice entonces, primero de Tesalonicenses, a Jesús quien nos libra de la ira
venidero. Ok. Hay algo más que tenemos que notar. Si nosotros estudiamos con mucho cuidado, hermanos, cada uno de los 5 capítulos de la epístola de Pablo a los tesalonicenses, vamos a notar que cada porción, yo le llamo porción, aunque como capítulo. ¿Por qué? Porque la verdad la Biblia no fue escrita por capítulos, fue escrita corrida. A mí me parece que hay ciertas porciones en las que Pablo está escribiendo y toca el tema, y una porción y toca el tema, otra y toca el tema. Entonces, en cada porción de la epístola acaba con la mención del mismo tema. Qué interesante. La segunda venida de Cristo, que es en realidad el tema escatológico que domina la carta. ¿Qué significa la palabra escatológico o escatología? La palabra escatología, simple y sencillamente, y ya lo veremos cuando les dé la materia de escatología de Daniel, significa el estudio de las últimas cosas. ¿Ok? Bien. Es decir, Pablo va a empezar a hablar de cosas que van a ocurrir al final de los tiempos. Y si yo veo, por ejemplo, el capítulo 2, versículo 19 de la epístola, vean lo que dice: por el cual es nuestra esperanza, o gozo, corona de que me gloríe, no lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. Ahí está. El 3:13 dice así: para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida, ahí está, de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. No los estamos analizando ahorita, los estamos refiriendo nada más. 4:17, dice el 4:17: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, ahí está, al paso, después lo explicamos, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí nos damos cuenta? Entonces Pablo ya está empezando a introducirse, a tocar, y lo va a hacer como pequeñas momentos a través de la epístola, en las que lo hace así porque va aclarando, va argumentando ciertas cosas, va ampliando su explicación, y por eso quiero pensar que él decidió no escribir un párrafo completo, sino irse de corrido. ¿Ok? Bien. Respecto a esto breve que estamos viendo, ¿hay alguna pregunta? ¿Ninguna?